A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a Temas y Debates. Hoy es martes 18 de abril del año 2023. Ve, esta noche, antes de empezar lo que va a ser el tema principal de este programa, yo quiero leer lo que fue, más bien lo que el documento o la carta que emitió el día de hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se lo remitió a las oficinas de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, informando la suspensión, escuchen bien, la suspensión del placer o más bien el beneplácito o permiso de aprobar el nombramiento del representante diplomático de la Unión Europea, el señor Fernando Pons, como embajador de esta potencia avasalladora. O más bien avasalladora, pues, dicho de otra manera, una potencia que nos quieren someter. Eso significa la palabra avasallar, someter. ¿Por qué yo quiero compartir con ustedes esta carta? Hombre, recordemos que nosotros, en primer lugar, somos un pueblo soberano y somos un pueblo digno que decidimos nuestro destino, pero también decidimos nuestro futuro. Nosotros no somos colonia de nadie. Ese tiempo de someter o de usurpar, de tratar de interferir en los asuntos políticos, diplomáticos de un país, principalmente el de nosotros, eso ya quedó en el olvido, eso ya es historia. Hoy, gracias a Dios, y con la implementación de hacer valer nuestros derechos, el gobierno del presidente Ortega, desde el año 2007 hasta la fecha, 16 años, estamos en él, los derechos de los nicaragüenses ya se hacen valer verdaderamente. Y una manera de hacer valer esos derechos es a través de este documento que emitió el día de hoy, y que le voy a dar lectura literalmente, que emitió el día de hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería de este país. Y a mí me llena mucho de satisfacción, muchísimo de satisfacción, compartir con ustedes este tipo de documentos. Hombre, nosotros somos, como lo decía al principio, nosotros elegimos nuestras autoridades.
nosotros sabemos a quién poner, pero también sabemos a quién quitar. Y cuando hablamos de saber a quién poner sabemos de a quién quitar, estamos hablando en el campo nacional, pero también estamos hablando en el campo internacional. Nosotros decidimos qué embajador podemos aceptar con beneplácito, podemos aceptar con placer diplomático en este país, pero no podemos aceptar o permitir que nos estén avasallando. No podemos permitir que nos estén o nos intenten someter en nuestro propio terreno, en nuestro propio país. Por eso lo decía, esas políticas intervencionistas donde aquí opinaban otros gobiernos foráneos, se acabó y quedó en la historia. Aquí los nicaragüenses no permitimos eso. Y por eso es que vamos a hacer y estamos haciendo valer a través de este documento emitido en representación de nosotros los nicaragüenses, el Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por nuestro buen amigo, el canciller Denis Moncada Colindres. Y nosotros aprobamos, nosotros le damos el total apoyo a este documento, porque es una lucha que empezó 500 años atrás. Un 17 de abril del año 1523, donde el capitán, el usurpador, el conquistador, entre comillas, Gil González Dávila, quiso entrometerse, quiso venir a interferir en lo que es la vida de nosotros los nicaragüenses 500 años atrás. Los enemigos de este país son los mismos. Y 500 años atrás, el cacique de Iriangén y el cacique de Nicaragua pusieron un muro de contención y le dijeron no a ese avasallamiento por parte de estos delincuentes españoles, y que ahora vienen a querer hacer lo mismo como lo es la Unión Europea en este país. Y yo quiero leer literalmente este documento que emitió el día de hoy el Departamento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, y dice literalmente: Managua, 18 de abril del año 2023. Nuestra victoria es la paz. Señores, Oficina de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Bruselas. Ante su injerencista, atrevido e insolente comunicado de este día, que ratifica las posiciones imperialistas y colonialistas que caracterizan a la Unión Europea, este 18 de abril, en víspera del Día Nacional de la Paz, o sea, el día de mañana, el gobierno soberano y digno de la República de Nicaragua, a nombre del pueblo valiente, heroico y valeroso de esta patria bendita y libre, de Rubén Darío y de Augusto César y de Augusto Sandino, ha decidido suspender, dice la misiva, suspender el placer que había sido concedido al señor Fernando Pons como embajador de esa potencia avasalladora. Reiteramos a los señores neocolonialistas de la Unión Europea nuestra condena a todo su genocidio histórico y exigimos justicia y reparación frente a esos crímenes de lesa humanidad y a su virulento, codicioso y rapaz saqueo de nuestra riqueza y culturas propias. En esta circunstancia y frente al permanente asedio al derecho de nuestro pueblo a la soberanía nacional, no recibimos a su representante. Firman y sella Denis Moncada Colindres, ministro de Relaciones Exteriores, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, República de Nicaragua. Eso es lo que dice este documento que el día de hoy emitió nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores en representación de nuestro canciller Denis Moncada Colindres, que obviamente nos representa a nosotros los nicaragüenses.
Nosotros, obviamente, cerramos filas, apoyamos y sobre todo le damos nosotros mismos el beneplácito a ese documento que emitió el día de hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Nicaragua. Tenemos la obligación, tenemos la esperanza, porque la esperanza no se pierde. Tenemos la esperanza de que en este país, como 16 años atrás, vamos a seguir ahora nosotros siempre haciendo las cosas a como se deben de hacer. Pero nosotros los nicaragüenses, aquí la Unión Europea no puede venir a opinar sobre nuestras políticas, sobre nuestras actuar diario en la vida cotidiana de los nicaragüenses. No pueden venir a opinar. Aquí los españoles no pueden venir a querer mandar, a querer mancillar o avasallar o a someternos a nosotros los nicaragüenses en nuestro propio terreno. Aquí los Estados Unidos no son dueños de Nicaragua. Nosotros elegimos nuestras autoridades, nosotros quitamos nuestras autoridades, pero también ponemos y elegimos nuestros embajadores. No es cuestión de que aquí, porque se le ocurrió a Estados Unidos, que porque se le ocurrió a la Unión Europea, porque se le ocurrió a España despotricar, difamar o señalar o vilipendiar el actuar o el trabajo del gobierno, del gobierno del presidente Ortega. Nosotros como nicaragüenses lo vamos a dejar pasar. No es cierto. No podemos permitir ese actuar y esa situación, porque todos sabemos de que en este país, gracias a Dios, y por la voluntad, obviamente, del trabajo que ha venido realizando el gobierno del presidente Ortega, las cosas son totalmente diferentes. Hoy tenemos oportunidades. Hoy tenemos desarrollo económico, desarrollo tecnológico en Nicaragua. Nosotros las tenemos ahora. ¿Cómo es posible que vengan a opinar sobre las circunstancias de lo que está sucediendo en este país? Cuando lo que está sucediendo verdaderamente en este país son avances y son restitución de derechos para nosotros los nicaragüenses y para los más desposeídos. Entonces yo, por considerarlo de suma importancia y de suma relevancia, yo decidí compartir con ustedes también este documento y esta carta que emitió el día de hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde le revoca el beneplácito o el aprobamiento o el nombramiento más bien de lo que es el representante diplomático de la Unión Europea aquí en Nicaragua, el señor Fernando Pons. Por ese lado. Por otro lado, Iván, no sé si me tenés el video de lo que dijo la vicepresidenta Rosario Murillo el día de ayer, haciendo referencia a dos hechos particulares que la Asamblea Nacional decidió y con muy buen y por muy buena dirección, más bien, lo que es aprobar aprobar y decretar más bien una ley donde se ¿cómo se dice? Donde se declaran a los dos caciques de Iriangén y Nicaragua, donde se declaran héroes nacionales. Y digo esto porque recordemos que en años anteriores, desgraciadamente y lamentablemente, nosotros como país fuimos humillados, fuimos mancillados, y particularmente al ciudadano menos desposeído. Y al declarar la Asamblea Nacional héroe indígena de nuestras luchas antiimperialistas a estos dos caciques que empezaron esa lucha, que comenzaron esa hidalguía de batallar contra los intereses foráneos
de los imperios que han predominado a través de la historia y que han querido hacer suyo los países que ellos han querido siempre estar usurpando o estar invadiendo y querer someterse y querer saquear sobre todo. Entonces, esa lucha, un 17 de abril del año 1523, dio inicio a lo que hoy por hoy, 500 años después, nosotros seguimos al frente y en representación, y más bien nosotros como representantes del trabajo que hizo el cacique de Iriangén y el cacique de Nicaragua, un 17 de abril del año 1523. Y digo esto porque la Asamblea Nacional los declaró héroes indígenas de nuestras luchas antiimperialistas. Pero también se declaró el día de mañana, y va a ser el primer año, donde vamos a conmemorar y vamos a celebrar lo que es el Día Nacional de la Paz, el 19 de abril. Y tenemos que celebrar. Porque como lo decía la vicepresidenta Rosario Murillo, no pudieron ni podrán aplastar lo que es el alma insurrecta, amante de la concordia, de la justicia del pueblo nicaragüense, si nos provocan o pretenden dominarnos. Eso lo dijo el día de hoy, el día de ayer, la vicepresidenta Rosario. Y como también lo decía, al declarar héroes indígenas a los caciques de Iriangén y al cacique de Nicaragua, este documento, decía ella, representa el sentir de las familias nicaragüenses, que lo único que queremos es vivir en paz, ya que es nuestra victoria. Este es el día que celebramos la paz, somos el pueblo lleno de paz. Queremos avanzar, decía ella, contra la pobreza, una vida con derecho, con bienestar y seguridad. Yo quiero, y por considerarlo de suma importancia, yo quiero compartir con ustedes el video y la intervención más bien de la vicepresidenta Rosario Murillo, donde hacía suya esas palabras, pero aparte de hacerla suya, estaba hablando en nombre de nosotros los nicaragüenses, porque ese es el sentir de nosotros, esa es la esencia, ese es el ADN de nosotros los nicaragüenses. Entonces voy a hacer una breve pausa para luego venir en el corte, compartir con ustedes este video, estas palabras más bien de la vicepresidenta Rosario, haciendo énfasis a lo que el nicaragüense quiere, y lo que nosotros queremos es vivir en paz. Nada más. Ya regresamos. Claro es velocidad, cobertura este verano en la playa y en la ciudad. Con tu paquete Claro Hogar, que incluye 100 megas de internet, Claro Video y Paramount Plus incluido, además recibís televisión digital y línea fija. Al renovar tu Claro Hogar, llévate tu TV Samsung Frame 55 pulgadas por $34.40 mensuales. Paga en cuotas de hasta 36 meses y 20% de prima. Visita tu centro de atención más cercano y pasa un verano de calidad con el internet más rápido de Nicaragua. El pueblo decidió el camino del progreso, seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, 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 el pueblo ganó. Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres, me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual.
Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. En Nicaragua amamos la paz. Somos fuego, apasionado, espíritu entregado. En Nicaragua todos somos defensores, guardianes de la paz. Ayer, hoy y siempre vamos a cuidar nuestra patria cristiana y solidaria. ¡Que viva la paz! ¡Que viva nuestra Nicaragua bendita y próspera! 19 de abril, Día Nacional de la Paz. Es la fuerza de un pueblo que vence. Cuando hay paz, amor, es la fuerza divina. Un pueblo que ha visto que solo crecemos si nos prometemos vivir en amor. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debates. Bendecidos con la paz y el derecho de todos a vivir con bienestar. Esto es una importante semana, como lo dijo la vicepresidenta el día de hoy, y yo quiero que, por considerarlo de suma importancia, quiero compartir lo que fue un fragmento de las palabras que dijo el día de ayer, haciendo énfasis, haciendo referencia a que el día de mañana vamos a estar conmemorando por primera vez en la historia de Nicaragua lo que es el Día Nacional de la Paz. Día Nacional de la Paz porque estos son tiempos de paz, de derechos. No puede existir paz si vos no tenés desarrollo. No puede haber paz si vos no tenés un desarrollo sostenible para
tu país y para tus conciudadanos. Y obviamente, y es lógicamente que esto viene a conllevar al actuar que nosotros, como nicaragüenses, hemos desarrollado a través de esta historia. Desgraciadamente y lamentablemente, hubieron gobiernos que solamente se dedicaban y se enfrascaban en estar desarrollando sus intereses económicos personales. Y lógicamente los intereses económicos de nosotros los nicaragüenses quedaban en el olvido, lo hacían a un lado. Entonces no podías tener a un pueblo sometido económicamente o en el desarrollo. Entonces no puedes decir que estás viviendo un momento de paz. En la actualidad todos tenemos los mismos derechos, pero también todos tenemos los mismos deberes. Entonces, nosotros, por considerarlo de suma importancia, quiero compartir con ustedes rápidamente lo que fue la intervención el día de ayer de la vicepresidenta Rosario Murillo, haciendo énfasis y referencia a lo que, al fundamento del por qué la Asamblea Nacional y por qué nosotros los nicaragüenses decidimos que el día de mañana, 19 de abril, va a ser elegido o catalogado como el Día Nacional de la Paz. Muchas gracias. Buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, bendecida con la paz y el derecho de todos a vivir con bienestar. Hoy es lunes, inicio de semana, lunes 17 de abril, una importante semana esta. Ayer nuestra Asamblea Nacional expuso los motivos, fundamentó por qué se declara el 19 de abril en nuestra Nicaragua Día Nacional de la Paz. Y fue una brillante exposición de la directiva de la Asamblea Nacional, de los diputados y del compañero diputado Filiberto Rodríguez en la sesión plenaria. Brillante, decimos, porque representó y representa ese documento histórico, el sentir de las familias nicaragüenses. Para nosotros, la paz, nuestra victoria. Esta es la semana, el mes, el tiempo, los tiempos para celebrar la paz. Somos familia, somos pueblo de paz. Y decimos la paz, nuestra victoria, convencidos de que es en paz y como hermanos que vamos adelante, un modelo de protagonismo del pueblo que es presidente, que quiere avanzar contra la pobreza y que sabe, porque sabemos que la paz es la victoria contra la pobreza. La paz es nuestra victoria. Una vida con derechos, una vida con bienestar, una vida tranquila, segura, una vida para trabajar y prosperar. La paz, nuestra victoria. La paz, vida, esperanza y realidad de nuestra Nicaragua bendita. Y hoy, 17 de abril, cuando se cumplen 500 años del inicio de la resistencia indígena en nuestro país, esa resistencia que se dio contra el imperio invasor, la Asamblea Nacional aprobó la ley que declara héroes indígenas de nuestras luchas antiimperialistas al cacique Diriangén y al cacique Nicaragua. Esos somos, las y los nicaragüenses, rebeldes frente a la injusticia, al afán de imponer, de someternos, de saquearnos, rebeldes frente a los imperios que con todos sus medios han pretendido y no lo han logrado, no pudieron ni podrán aplacar o aplastar
el alma insurrecta, pero además amante de la concordia y de la justicia del pueblo nicaragüense. Somos un pueblo de paz. Si nos provocan, si alteran la paz y pretenden someternos, imponernos, dominarnos, ahí estamos, con la fe en alto. Y cuando decimos fe es alma, es espíritu, es eso que tenemos cada uno de nosotros dentro y que no puede representarse con símbolos que adulteran la espiritualidad. No es la espada, no es una cruz manoseada, adulterada, no. La cruz de Cristo es otra cosa. Por eso nosotros decimos que somos cristianos, que somos socialistas, que somos solidarios, porque creemos en el mensaje redentor y en la práctica justa, solidaria, fraternal del cristianismo verdadero, que no manipula, que no utiliza para precisamente apagar almas. La cruz no es esa, la cruz de Cristo es la redención, es la salvación, es el amor, es la justicia, es la verdad, es la paz. Así que estamos contentos de estar iniciando esta semana con la declaratoria de héroes indígenas de nuestras luchas antiimperialistas, de nuestros ancestros y de nuestro carácter nicaragüense. Es lo mismo, el cacique Diriangén y el cacique Nicarao, representando ese carácter indomable de los nicaragüenses, que sí, somos gente de paz, somos gente de bien, y sí, sabemos oponernos a la injusticia, al crimen, a todo lo que conocemos de los imperios y a todo lo que hemos rebatido de los imperios. Y bueno, todos han sido expulsados siempre de nuestras tierras sagradas. Ese es Nicaragua, ese es nuestro pueblo. Vivimos la alegría de la concordia y del bien común. Gracias a Dios, estos son tiempos de paz, de derechos, tiempos de liberación. Eso era un extracto de lo que decía la vicepresidenta Rosario Murillo el día de ayer, haciendo énfasis al fundamento particular del por qué el día de mañana va a ser la primera celebración y conmemoración del Día Nacional de la Paz, emitido o aprobado más bien un decreto por la Asamblea Nacional. 90 diputados votaron a favor de que el día de mañana, 19 de abril, se celebre lo que es el Día Nacional de la Paz. Decía la vicepresidenta que este documento representa el sentir de las familias nicaragüenses. Lo único que queremos es vivir en paz, ya que es nuestra victoria. Este es el día de celebrar la paz. Somos pueblos de paz. Queremos avanzar contra la pobreza, una vida con derecho, con bienestar y con seguridad. También hacía referencia a la vicepresidenta en que este es el carácter indomable en Nicaragua, de Nicaragua y de Diriangén. El carácter indomable, decía ella, porque nosotros no nos dejamos someter. Nosotros somos un pueblo rebelde que si nos buscan nos van a encontrar, que si nos tocan vamos a responder. Y es la lucha que empezó el cacique Diriangén y el cacique Nicaragua un 17 de abril, un día como ayer, del año 1523, hace 500 años atrás, donde el invasor, entre comillas, que le decían capitán o le decían conquistador, Gil González Dávila, pues vino a las tierras nicaragüenses, venía de Panamá y todo este trayecto, entonces vino a las tierras nicaragüenses
y quería saquear este país, como venía haciéndolo con los países atrás. Y lógicamente le dijo al cacique de Iriangén y al cacique de Nicaragua de que se sometieran. Y que obviamente, lógicamente, los caciques de Iriangén y caciques de Nicaragua dijeron que no, y ya ustedes saben cuál fue el producto terminado. Sacaron a los invasores, a los conquistadores, a los saqueadores, y esa lucha que ellos empezaron 500 años atrás, un 17 de abril del año 1523, un 19 de abril, perdón, del año 2023, lo estamos materializando con ese decreto, con esa ley que declara héroes indígenas de nuestra lucha antiimperialista al cacique de Iriangén y al cacique Nicaragua. Algo que verdaderamente hay que aplaudir, hay que felicitar, por supuesto, a nuestras autoridades de la Asamblea Nacional, a nuestros diputados, por esa iniciativa que verdaderamente viene a materializar, viene a hacer suyo lo que es la restitución de derechos y hacer valer principalmente y particularmente el derecho humano de nosotros los nicaragüenses. Decía el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Corra, destacó que hace 500 años, un 17 de abril del año 1523, ocurrió ese enfrentamiento del cacique de Iriangén y Nicaragua contra las tropas invasoras del reino español liderados por Gil González Dávila en el sector del Istmo de Rivas. El 5 de abril de 1523, el cacique de Nicaragua tuvo su primer encuentro con Gil González, quien le dice al líder indígena que debe someterse y debe someterse a la cruz y a la espada. Díganme ustedes. O sea, como lo decía la vicepresidenta Rosario Murillo, aquí no hay que estar manipulando, no hay que buscar cómo apagar la alma hablando del trabajo que hicieron, porque cuando vinieron a invadir, cuando vinieron a querer someter, cuando vinieron a querer saquear este país, vinieron con la espada, vinieron con la cruz, pero también vinieron con la espada. Y la cruz la traían los representantes de la Iglesia Católica de esos entonces, y la espada los traían los conquistadores o los invasores, los usurpadores o los saqueadores más bien del país. Entonces ella hacía referencia a que no hay que manipular ni hay que apagar las almas de nosotros los nicaragüenses, y que verdaderamente nosotros creemos, pero en la cruz de Cristo, no en la cruz que viene a manipular, que viene a usurpar o que se viene a ser usada para diferentes beneficios principales y personales, como siempre se ha hecho a través de la historia. ¿Y por qué yo quiero hacer referencia muy enfática a esto? Recordemos que en el año 2018, en el mes de abril del año 2018, en este país se usó lo que es los púlpitos, se usaron las iglesias, se usaron los símbolos de la religión para opinar en lo que es la política interna de este país. Y cuando digo opinar, estoy siendo un poquito sutil con el verdadero término o terminología que se debería de utilizar y que se utilizó en contra de estos delincuentes de Sotana. Porque ellos vinieron a querer hablar en nombre de nosotros los nicaragüenses. Y querían venir y querían achacarle, querían señalar el actuar bien preponderado, el actuar de la Policía Nacional. Porque le achacaban los que son los muertos de personas, o el asesinato, perdón, de personas, de más de 24 policías que fueron asesinados en el año 2018, cuando fue el golpe de Estado en contra de nosotros los nicaragüenses, no en contra del gobierno, porque el gobierno ahí está, sino en contra de nosotros los nicaragüenses, que votamos por este gobierno. Entonces usaron la cruz, usaron los símbolos, usaron las iglesias, usaron los
púlpitos en contra de una lucha que ellos mismos se la inventaron, porque querían sacar al gobierno del presidente Ortega. Venían que las cosas vieron en contubernio, por supuesto, con la empresa privada, el concepto, y mandados, jefeados y orquestados por los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos, que lógicamente no querían más al presidente Ortega en Nicaragua. Entonces, sirviendo a sus propósitos, usaron la cruz y usaron los púlpitos y diferentes lugares, que ellos eran los abanderados, ellos eran los representantes, eran los mediadores de una lucha que ellos mismos la inventaron, porque los tranques fue una invención, como lo dijo el Silvio Báez, fue una invención magnífica en este país. Ustedes se pueden imaginar que un sacerdote, que un representante, entre comillas, de Dios, y que un líder, pongámosle la palabra, pues démosle el término, que un líder religioso se dé a la tarea a estar diciendo y a estar proyectando, diciendo de que los tranques son una invención magnífica, cuando en esos tranques lo que habían eran personas asesinadas, en esos tranques lo que habían eran personas violadas, personas torturadas, policías quemados vivos. O sea, no podés vos venir, como dijo la vicepresidenta Rosario Murillo, a manipular lo que es la cruz. Nosotros creemos en la cruz, pero creemos en la cruz de Cristo, en la cruz verdadera de Cristo, no en la cruz implementada o usada por estos delincuentes que quisieron, que atentaron en el año 2018 con la estabilidad, contra la tranquilidad y contra la humanidad de nosotros los nicaragüenses. Y yo quiero compartir con ustedes un video que a lo mejor solamente queda en las memorias de algunos nicaragüenses, pero las cosas no debemos de olvidar. Las cosas tenemos que estarlas recordando todos los días del mundo para que no nos vuelva a suceder. Con la paz no se juega, con la estabilidad y la economía de un país y particularmente de las personas no se juega. Entonces yo quiero compartir con ustedes rápidamente este video y dámele video, audio ambiente, Iván, a este video rápidamente y escuchen bien ustedes lo que dice. Fue sacudida nuevamente por protestas. La noche del martes, un hombre herido fue trasladado a un centro médico por dos hombres que pedían no ser identificados. Un sacerdote nicaragüense aseguró que se trataba de un policía antimotín, capturado y golpeado por residentes de la ciudad. Se ha traído un antimotín que ha sido tomado en Mindirí. Un ciudadano lo ha traído, lo recibió en estables condiciones, pero lamentablemente en el transcurso, en la barricada, pues, fue golpeado por la ciudadanía. Ya, ok, ahí era. Lamentablemente, dice, fue golpeado. Imagínense cómo está justificando ese sacerdote, que no recuerdo ahorita cómo se llama. No recuerdo, pero sí lo que recuerdo es que fue uno de los partícipes y cómplices en el año 2018 de toda la barbarie que hicieron a muchísimos nicaragüenses. Lo que recuerdo es que andaba borracho y se lo agarraron en varias ocasiones bien bolo en un carrito amarillo que estaba. Pero bien, esa es otra cosa. Entonces, lógicamente y obviamente, cuando en el año 2018 sucedieron todos estos atropellos, todas estas violaciones contra la integridad y violaron los derechos humanos de algunos nicaragüenses, y digo algunos porque aquí los más afectados fueron los sandinistas. Aquí no crean que asesinaron a personas que compaginaban con su pensar, hablando de las élites, hablando de los sacerdotes, hablando de los de la empresa privada.
¿O es que ustedes no recuerdan? Y me regalá, Iván, por favor, el video de cuando quemaron la Unilcum aquí en León. ¿Recuerda eso? Pero no hubo una sola universidad privada que le quebraran siquiera el vidrio de una ventana. Una sola universidad privada no existió. Pero sí quemaron, sí destruyeron gran parte de las universidades públicas de este país. Y esa es una de ellas, la de León. Y esa es una de ellas. La UNAM igual, la convirtieron, la UPOLI la convirtieron en una, ¿cómo se le puede decir? En un, que no encuentro ni siquiera las palabras para en qué convirtieron la Universidad de UPOLI. En un nido de víboras, de ladrones, de violadores, de drogadictos, de borrachos. En eso convirtieron la universidad. El CUN la quemaron. Una persona, 2 personas fallecidas hubieron en este centro de estudio. Luego, efectuados por presuntos paramilitares en el este de la capital. Cortame eso, Iván. Ustedes se dieron cuenta, ok, déjame eso ahí también. Ese era el actuar de los denominados, que ellos mismos se han puesto. Que ellos mismos se han puesto. Eso no, Iván Morales. Que ellos mismos se han puesto el término de presos y perseguidos políticos. Y obviamente, por eso es que la Asamblea Nacional decretó el 19 de abril, 5 años después, decretó lo que es Día Nacional de la Paz. Porque nosotros, los nicaragüenses, 4 meses o 3 meses después de que pusieron los tranques, decidimos quitarlos. Obviamente con el apoyo de la Policía Nacional. Porque Nicaragua no es eso lo que quiere. El nicaragüense no es eso lo que quiere. Los países, los transportistas de otros países, no es eso lo que quieren. Y tal vez, Iván, después de ese video me regalás. Hay un video que también tenemos y quiero compartirlo con los amigos televidentes. Del sentir verdadero, no solamente del nicaragüense que estuvo trancado, que estuvo encerrado, que estuvo secuestrado, sino el sentir de extranjeros que anduvieron, que andaban aquí dejando mercancía o mercadería de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, y que quedaron por causa de esos tranques, por causa de ese golpe de Estado de hace 5 años atrás, quedaron entrampados aquí en este país. Y pasaron meses, pasaron como 40 días. 40 días pasaron encerrados en este país donde su familia no sabían si estaban vivos, no sabían si estaban comiendo, si estaban bien de salud. Déjame decir ese audio. Es hora que ya vinieran a liberar de esta sangrienta guerra contra el pueblo. Las familias del departamento de Carazo permanecieron secuestradas durante buen tiempo. ¿Qué le parece, madre, el trabajo de la policía? Excelente, excelente. Ya era tiempo, ya era tiempo. Quienes nos estaban a nosotros reprimiendo eran ellos, eran los golpistas, verdaderamente. Nosotros estamos felices con esto que están haciendo. Es una bendición porque vamos a volver a circular en paz, pues. Gracias, pues, al gobierno, a todos que están haciendo el sacrificio por liberarnos y estar en paz de nuevo. Pero la libre circulación se restableció este fin de semana. En Jinotepe, transportistas internacionales que permanecieron secuestrados por más de 40 días por grupos delincuenciales pudieron seguir su camino y agradecieron el gesto de apoyarlos. Les agradecemos
infinitamente, ya nosotros esta pesadilla de corazón, esta pesadilla está pasando ya. No tenemos palabras. Esperamos todavía y sí le digo, esto lo hubieran hecho desde un principio. Lástima que yo sé que no podían porque tenían que primero ver cómo estaba. Gracias por habernos cuidado a nosotros también. Nosotros venimos en nombre del compañero presidente a liberarlos a ustedes porque ustedes están secuestrados por la oposición golpista. Sí, porque nosotros estamos aquí secuestrados apoyando algo que nosotros no tenemos nada que ver en eso. Nosotros contra mala suerte caímos injustamente aquí en esto. Esta es una violación a los derechos humanos. Claro, pero los derechos humanos no hacen nada, papá. Sí, ¿dónde está la cita? Aquí están los compañeros transportistas que fueron violentados sus derechos por la oposición. De todo corazón le digo, se los agradecemos. Disculpen porque nos tardamos. ¡Viva! ¡Viva! Vamos muchachos, Esta pesadilla que hemos vivido, yo siento que para mí es un sueño. Mis hijos me llaman, mis nietos. Papito, quiero verte. ¿Cree usted que es fácil estar aquí con esto? Queriendo ver a su familia, vivir en una situación precaria, no tener donde hacer sus necesidades, la comida, todo caro. La familia esperándonos. Yo sin ganar, yo gano por viaje, yo no he ganado. Lo recibo y todos llegan al día allá a la casa. Pero sí, le digo, le doy gracias a mi Dios, que Él sabe por qué nos ha tenido guardado aquí. Que Dios los bendiga a todos y le digo, gracias también por habernos apoyado en esta cosa también. ¿Se dieron cuenta? ¿Se acuerdan de esa imagen, de esos videos? Que nos compartieron, por supuesto, los amigos del Canal 13. Ellos, al igual que muchísimos nicaragüenses, estamos muy agradecidos. Extremadamente agradecidos, primeramente con Dios. Segundo, con el gobierno. Y tercero, y principalmente y particularmente, con la labor y el actuar del pueblo nicaragüense. Porque si no hubiera sido por el actuar, el acompañamiento que le dimos a nuestras autoridades en ese momento, y cuando hablo de nuestras autoridades, estamos hablando del presidente, de la vicepresidenta, de nuestros poderes del Estado, de la Policía Nacional. Porque nosotros somos la esencia, nosotros somos el ADN del cacique Nicaragua y el cacique Dirian Gen. Y está reflejado, está materializado y está visualizado en ese acompañamiento que nosotros le dimos. Porque es verdad que no estuvieron como 3 meses cercados y hubieron muchas personas asesinadas. Hubieron una complicidad de la jerarquía católica. Hubo complicidad con el Consejo Superior de la Empresa Privada y otras empresas. Lógicamente, bajo el mandato del gobierno de Estados Unidos. Pero gracias a Dios, esa complicidad, esos mandatos y ese actuar quedó revocado y quedó aplastado con el actuar inteligente y oportuno del presidente Ortega y lógicamente de nosotros, los nicaragüenses. Porque si nosotros no le hubiéramos dado ese acompañamiento, si nosotros no hubiéramos hecho nuestro ese actuar del gobierno oportuno, yo creo que Nicaragua fuera otra cosa y fuera un caos total. Porque si nosotros hubiéramos creído en las mentiras, en los falsos positivos, en las noticias falsas, en los señalamientos que le hacían a la Policía Nacional, en las mentiras que nos vendían en esos medios de comunicación mercenarios que estuvieron ahí
siempre vendiendo y metiendo mentiras, que ahí viene, que ahí está el francotirador, que viene la policía, que viene la camioneta Hilux, que van a desaparecer a tal persona. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Yo sí me acuerdo perfectamente. Yo sí me acuerdo perfectamente. Entonces, los dejo porque el tiempo se me fue, y vuelvo y lo repito, el día de mañana, 19 de abril, gracias a Dios, y por primera vez en la historia de Nicaragua, vamos a estar celebrando lo que es el Día Nacional de la Paz. Y tenemos que hacerlo nuestro. Tenemos que hacerlo nuestro, porque aquí en Nicaragua lo único que quiere es vivir y trabajar en paz. El tiempo se me fue, desgraciadamente. Volvemos, si Dios sí lo permite, el próximo lunes con un programa similar. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos. En Nicaragua amamos la paz. Somos fuego, apasionado, espíritu entregado. En Nicaragua todos somos defensores, guardianes de la paz. Ayer, hoy y siempre vamos a cuidar nuestra patria cristiana y solidaria. Que viva la paz, que viva nuestra Nicaragua bendita y próspera. 19 de abril, Día Nacional de la Paz.